Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Ahora sí que sí, la temporada se está acabando, este es el último de carreras del año, tan solo quedan, se podrían decir, las 3 carreras de la semana que viene, pero la semana próxima, si todo va bien, ya sabéis que el podcast continúa, porque no dejamos de hablar, hablaremos de ciclocross, ya lo sabéis, pero aquí también de ciclismo en ruta continuaremos hablando. Pues empezamos con los especiales de cierre de temporada. Y no os quiero avanzar nada, pero el primero es de los que sabemos que os gustan, pues siempre es el que más oyentes cuenta al final del año. Pero eso será la semana que viene. Por lo que respecta a este episodio, Tadej Pogačar no falla en su nuevo encuentro con la historia. Tenía entre manos igualar los 4 triunfos consecutivos de Fausto Coppi en Lombardía. Tenía ser, con Coppi, el único corredor en ganar el mismo monumento 4 veces consecutivas. Aquí ni Eddy Merckx estaba, pues era Coppi el que tenía el récord con 4. Y tenía el reto de igualar a Alfredo Binda como segundo corredor en ganar 4 en Lombardía. Además, podía coronarse como el primer ciclista en ganar en una misma temporada 2 grandes vueltas, 2 monumentos y un mundial. Todo eso lo consiguió, como nos tiene acostumbrados, sobre todo esta temporada, con un ataque de lejos. Lo único que quedaba saber era a cuántos kilómetros de meta atacaría. Recuerdo que yo dije en X que a 45 kilómetros de meta, haciendo como una broma, porque vi un momento del principio de carrera donde Remco Evenepoel y Pogačar estaban hablando y yo pensé, ahí se está diciendo que a cuántos kilómetros atacará. Al final no fueron 45, sino que fueron 48, que tampoco está nada mal. Y ahora de inmediato ya sabéis que os hablaré de esto, del último monumento del año. También nos pasaremos por el Sigman Lady Tours, que se decidió en los últimos 5 metros de la carrera, después de 6 etapas, y que vio como Lotte Kopecky se hacía de nuevo con el triunfo como lo hizo el año pasado. Y cerraré este de carreras con el repaso rápido de otras carreras de la semana y unas mini previas de las 2 carreras World Tour, una masculina y femenina, que hay por etapas en China. Creo que ya está todo explicado, nos subimos a las bicicletas, comenzamos. Y antes de comenzar con el repaso de Lombardía, quiero saludar a los nuevos fans que en estos últimos días se han apuntado a apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy. Muchas gracias por vuestra confianza y más en estos días de cierre de temporada, y nos alegra que seamos merecedores de vuestra confianza. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner azul que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. El mínimo es 1,49 € el mes. Y de esa forma, además de apoyar al proyecto, además de ser motores para que nosotros sigamos creando contenidos de calidad para vosotros, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans. Desde ya, os damos las gracias por vuestra confianza. Y cierro esta promo compartiendo mi felicidad por la buena acogida que ha tenido el último episodio para fans de hace unos días, cuando os hablé de la desaparecida Burdeos-París. Fue todo un reto para mí enfrentarme a esta prueba de tantos años de historia y la verdad es que estoy recibiendo un feedback muy bueno de parte de los oyentes. Creo que ha sido uno de los fans con más escucha de estos 4 años de proyecto en su primera semana y eso solo quiere decir que os interesó el tema. De nuevo, gracias. Ahora sí toca irnos a Lombardía y como os comentaba la carrera se inició con la incógnita de saber a cuántos kilómetros atacaría Pogačar. Por eso algunos corredores intentaron anticipar de lejos a ver si el ataque del esloveno les pillaba por delante. De esta forma se puede entender, porque si no, no es entendible que hombres como Wilco Kelderman y Matej Mohoric pues de cierta manera se inmolaran, ¿no? Atacar a 218 kilómetros de meta. Fueron 7 en principio los primeros que atacaron, ahí también estaba Rémi Rochas y Brandon Rivera como corredores con más punta de escalada y como digo, yo creo que era una forma, yo creo que el del bueno de Kelderman y de Mohoric de anticiparse para ver si les pillaba por delante ese ataque. Poco después algunos equipos enviaron peones como Antonio Tiberi, como Iner Rubio, como Daniel Felipe Martínez, Eddie Dunbar y la cosa comenzaba a crecer de una manera bastante preocupante. Pero ahí no acabó, porque otra oleada de corredores llegaría al grupo cabecero, destacando a Tim Aresman, Tis Benoit, Damiano Caruso o Maureen Van Sevenant. Al pie de Valpiana son más de 20 escapados, creo que eran 21 o 22, y pasan con 2 minutos de diferencia. Le toca ya ponerse a trabajar a UAE para que no se vaya mucho más la fuga, aunque más tarde deciden aflojar el ritmo y dejar que los escapados pasen a 4 minutos.
Yo supongo, me imagino que para conservar el máximo de corredores para el empuje final. Los 4 minutos se quedaron en 2 por el paso de Madonna de Grisallo. Quedaba bajar y la subida a Colma di Sormano, donde se suponía que debería atacar Pogačar desde lejos. Primeras estribaciones, ataque por delante del dúo Mollard-Rochas del FDG por delante, aunque la muerte de la escapada se veía venir, por solo tenían ya 1 minuto y por detrás ya Adam Yates estaba tirando del grupo. Ya sabemos que cuando Adam Yates tira del grupo, eso quiere decir que la cosa se pone muy fea para todos. Ese ataque sería el primero de algunos, el que decíamos de Mollard y Rochas, sería algunos de los que hubo dentro de la escapada, por aquello de sacar la cabeza, por intentar aguantar un poquito más, por intentar estar delante, pero ya cuando se apartó a Adam Yates le tocó el turno a Pavel Sivakov, que hace el último relevo antes del ataque de Pogačar. Menudo final de temporada con buena sintonía de Sivakov y qué importante está siendo para UAE como corredor de equipo, pero también como corredor en libertad. Sivakov acaba su trabajo cogiendo a todos los escapados cuando aún quedan 6,5 kilómetros para la cima de Sormano. Y justo al pasar por el puente en el que cayó Remco Evenepoel en 2020, y casi como si fuera un homenaje que le hacía Tadej Pogačar al belga, lanza su ataque hacia la victoria. Nadie salta por él, y eso que Evenepoel estaba ahí a su rueda vigilante. Eso sí, aceleran el ritmo, el belga, con Enric Mas a su rueda. Ya teníamos los 3 favoritos de nuestra previa en acción, por delante Pogačar, por detrás Evenepoel y Enric Mas. 1 kilómetro después del ataque, ya lleva 24 segundos de ventaja Pogačar, y es allí cuando Evenepoel le pide el relevo a Enric Mas, que hasta ese momento no había dado ni uno. En principio este se lo da, pero veremos que después racaneará muchas veces, e incluso cuando llega Leo Van Ebel, que llegará luego por detrás al cabo de un poco, pues va haciendo gestos el belga entre... Van Ebel va haciendo gestos de que no puede, Enric Mas que se pone detrás de Van Ebel, es decir, que al final es Evenepoel el que tiene que tirar la mayoría de las veces. Pasan por la cima de Sormano con poco más de 1 minuto de pérdida respecto a Pogačar. Y de nuevo en una bajada, Enric Mas pierde la rueda de Evenepoel, sin que este sea, al final, un especialista. El balear se queda con Van Ebel perdiendo más de 30 segundos en esa bajada. La carrera continúa con las dos primeras posiciones definidas y con Pogačar ampliando su ventaja con el paso de los kilómetros. Por detrás llega un voluntarioso Sivakov para unirse a Mas y a Van Ebel. Y vamos con la resolución, que ya estaba cantada desde ese ataque a 48 kilómetros de meta. Pogačar gana con más de 3 minutos sobre Remco Van Empel y completa una nueva exhibición, y ya solo nos podemos preguntar si algún día una de esas cabalgadas podría fallar, que se quedara sin piernas, por ejemplo. Yo, a decir verdad, creo que no, que de momento no. Es un ciclismo, el de hoy, donde se mide todo, y creo que en vez de arrancar a 48 kilómetros, si viera que no tiene piernas para aguantarlo, pues lo haría a 43, y así aseguraría el tiro. Pero es que el problema de los competidores de Pogačar es que no solo sube bien, también baja bien, y los destroza en el llano, como se ha podido comprobar en esta carrera donde Evenepoel le estuvo intentando aguantarle el ritmo a 1 minuto más o menos, pero al final llegó con más de 3 minutos de desventaja. Al día siguiente de la carrera comentaba, creo que con mi padre, que Pogačar había cerrado una de las temporadas mejores del ciclismo. Dicen que la mejor, más que incluso la de 1972 de Eddy Merckx. Y yo creo que ya nos estamos preparando, es decir, aún no hemos cerrado esta temporada y ya nos estamos preparando para ver lo que vendrá el año que viene. Pues aún le quedan retos a este Pogačar. Por ejemplo, la Milán-San Remo. Y digo, y lo vuelvo a repetir, que no descarto que lo veamos atacar en Cipresa. Parece imposible ganar Milán-San Remo desde Cipresa, pero si alguien lo puede hacer, ese puede ser Pogačar. También le queda la París-Roubaix, que aún creo que le pueden quedar 2 o 3 años para intentarlo, por aquello del peligro que puede tener y que pudiera caerse y pudiera no llegar al Tour. Y espero que el año que viene venga la Vuelta a España para completar el plomo que le falta. Con todo ello, lo único que tenemos es ganas de que comience la nueva temporada y eso que aún no la hemos cerrado, como os decía. Si eso no es ilusión y ganas de ver ciclismo, no sé lo que será. Y lo ligo con si lo que hace Pogačar es espectáculo o no. Y sigo apoyando que en mi opinión sí que lo es. Y que no es tan fácil como nos lo parece en un principio, que es más difícil, que solo un tío como él lo puede hacer. Bueno, no os doy más la vara. Vamos a seguir.
Remco Evenepoel ya ha tenido tiempo de cruzar la meta mientras que os estaba hablando, en segunda posición. En cierta manera cierra ese episodio que decía yo en la previa de mirar a la carrera a la cara y sobre todo cuando pasó de nuevo por el puente por el que se cayó y pudimos verlo emocionado justo al cruzar la meta y tras el abrazo de su mujer que seguro que le hizo pensar en ese momento que vivió al borde de la muerte de 2020. Me alegro mucho por Remco. No ha tenido una temporada fácil con la caída en la Etxulia y creo que la salva de forma muy digna. Ya hablaremos en qué posición queda de los mejores corredores del año cuando hagamos dentro de poquito el top de corredores 2024. Y nos queda la pelea por el podio, que se le había complicado al trío que iba delante, os recuerdo. Estaban escapados delante Enric Mas, Leo Van Ebbel y Pavel Sivakov. Pues en San Fermo de Batalla, a 5 kilómetros de meta, llega Giulio Ciccone, que no espera y ataca para irse en solitario para hacer tercero. Su puesto de más calidad en una carrera de un día como ciclista, superando su quinto puesto también en Lombardía de 2020. Me da que es un corredor más valioso si se centra simplemente en carreras de un día o buscando etapas que no buscando generales. Espero que ya de una vez por todas en 2025 se dedique único y exclusivamente a esos menesteres. Y aún llegará Ion Izagirre por detrás haciendo una gran bajada en San Fermo para sprintar y llevarse la cuarta plaza por delante de Mas, que hizo quinto, Sivakov sexto y Van Ebbel séptimo. Vamos con un par de declaraciones, las de final de carrera de Pogačar, donde dice que cada victoria es especial y hoy no es diferente. Y sobre la planificación que habían hecho de la carrera, habíamos planeado esto, la carrera es tan dura que al final lucharás hombre contra hombre en los últimos 40 kilómetros. Sabía que con un hueco en la cima podía aguantar y afortunadamente lo pude hacer. Sobre la administración de la ventaja, dice que hubo un momento en el que Evenepoel se acercó un poco más en el descenso. Luego en el falso llano intenté apretar lo más fuerte posible para conseguir algunos segundos, así es como esperaba desgastarlo mentalmente. Y yo creo que lo consiguió y por eso pasa de poco más de 1 minuto a más de 3 minutos en los últimos kilómetros. La verdad es que fue una burrada ese incremento. Sobre su lugar en la historia, no quiso hablar mucho y dijo que eso lo veremos al finalizar mi carrera deportiva. Y como siempre os traigo algún dato curioso, lo encontré también en X o en una cuenta que ahora no recuerdo el nombre, que miró la hora exacta en que Pogačar había atacado en todas sus exhibiciones. Y la verdad es que es curioso. En Strade Bianche, a las 3:34. En la Lieja-Bastogne-Lieja, a las 3:43. En el Mundial, a las 2:56. En el Giro de la Emilia, a las 3:36. Y en el Giro de Lombardía, a las 3:42. Todos más o menos en un rango de unos 9 minutos, y claro, la del Mundial se sale del rango por ser un ataque más lejano. Yo si fuera uno de sus rivales, de Pogačar, me apuntaría estar atento a las 3:30 a 3:45, pues ahí viene el ataque de Pogačar. A ver, tampoco es tan extraño que sea así, porque al final también estas carreras, más o menos a la hora de hacerlas, se intenta poner algo atractivo que esté más o menos en la última hora y media de carrera y por eso más o menos coincide en el tiempo. Pero bueno, que es curioso. Solo queda recordar de Pogačar que ha tenido 25 triunfos en la presente temporada y no triunfos menores y que con ello ha igualado el récord de más triunfos desde el año 2000 que lo tenía Alessandro Petacchi y no lo superó por la suspensión de Tre Barbericini. Pues allí si hubiera ganado pues hubiera conseguido la 26ª victoria y sería nuevo récord. Además, es que solo ha perdido 2 carreras en todo el año, quedando tercero en Milán-San Remo y séptimo en Quebec. Increíble. ¿Y qué dijo Evenepoel? Dijo que estoy feliz, mi predicción de esta mañana se hizo realidad, dijo Evenepoel sobre la predicción de dónde atacaría Pogačar. Tadej atacó a unos 6 kilómetros de la cima, esa era la parte más difícil, por lo que tiene todo un sentido. Intenté encontrar mi propio ritmo y llegué a la cima con un pequeño hueco. De esta manera podría seguir adelante en el descenso y ganar algo de ventaja. Sufrí mucho en la parte final, pero la diferencia ya estaba ahí, así que no tomé ningún riesgo y solo quería asegurar el segundo puesto. Y ahí tenemos también algo de aquello que hemos dicho, ¿no? Del minuto a los 3 minutos, por qué pasó y también el hueco que hizo en la bajada y por qué no saltó a la rueda de Pogačar, ¿no? Porque seguramente vio que no podría aguantar lo que se desfondaría, como ya lo probó en el Tour de Francia y al final prefirió pues ir a por el segundo puesto. Le preguntaron qué debería o puede mejorar para 2025 y dijo, tengo que trabajar en mis habilidades para subir.
En el Tour de hoy, en la Vuelta de hoy, Tadej cada vez es mejor cuesta arriba. Eso tengo que trabajarlo, convertirme en un mejor escalador para acercarme a los mejores. Este año he demostrado mucha paciencia y confianza. Ahora empieza el trabajo para mantenerme en lo más alto en las grandes vueltas y en las clásicas donde haya un gran desnivel. Y creo que Renko hizo una gran carrera en esta Lombardía, y más después de que la semana pasada abandonara en el Giro de la Emilia y dijo que se sentía vacío por dentro. Creo que en una semana le ha podido dar la vuelta y ojo, que ha fomentado su segundo puesto en una bajada, cosa que tuvo que entrenar, recordarlo, después de su fatídica caída en 2020, donde perdió toda la confianza en las bajadas y estuvo ahí entrenando con un motorista que ahora no recuerdo el nombre y seguramente que Jordi me diría el nombre porque él los tiene mucho más claros y tira mejor de memoria que de ello. Dejamos Lombardía, nos vamos al Simon Leydic Tour. Así de primeras, una carrera sin mucha chicha, pues comenzaba con una crono inicial y 5 posibles sprint, pero que a posteriori ha dado algunos momentos emocionantes gracias a la lucha de las corredoras por romper el yugo de SD Wars, que ha trabajado como una apisonadora durante toda la carrera, como demuestra el hecho de haber ganado 5 de las 5 etapas de en línea, 3 para Lorena Vives, una para Bárbara Guarisi y una para Lotte Kopecky, además de llevarse la general con Lotte Kopecky, como hemos comentado en la editorial. Vamos a las etapas y a lo más importante que dieron de sí para llegar a este triunfo final, que no fue tan fácil como parece, y lo dicho, que se fomentó en los 5 últimos metros de la carrera. En la primera etapa fue una crono de 10 kilómetros. Yo aquí, la verdad, esperé algo más de Kopecky, algo más de Vives, algo más de Tiger, pero de esta última nos faltaba una pieza de la ecuación que os explicaré en el comentario de la segunda etapa. Al final, sorpresa agradable con la victoria de Zoe Bäckstedt, su primera victoria como profesional a sus 20 años, aunque parezca que fuera más grande por el tiempo que hace que hablamos de ella. Y digo sorpresa por lo que antes os comentaba, pues Zoe había sido el año pasado campeona de Europa Junior de crono, por tanto coja no era. Segunda, Lienke Neugen del Visma, que empieza a ser un habitual en el top 5 en cronos, apuntar ese nombre. Ellen van Dijk, tercera, que poco a poco está volviendo por sus fueros. Y Lotte Kopecky, cuarta, que se quedó a 10 segundos. Y he dicho que esperaba un poco más porque la esperaban la pelea por ganar la etapa. Segunda etapa, previsible llegada al sprint. Ilse Plumier del AG Insuran intentó desbaratarla. Estuvo muchos kilómetros escapada. Hizo trabajar mucho a la SD World, que solo la pudieron coger a 600 metros del final. A eso sí, tocaba sprint. Elisa Bálsamo intentó anticipar por la izquierda. Lorena Vives bien por el centro. Y Charlotte Cole, muy descolocada y tapada, tiene que salir tarde. Al final, victoria para Vives por delante de Bálsamo y Cole. Zoe Bäckstedt un día más líder, pero sin compañeras de equipo, pues todas habían abandonado. Cosa muy curiosa. Y una de ellas, pues Chloe Diker, claro, os lo explico. Como comentario negativo de la llegada, no se pudo hacer la llegada en otro sitio que no hubiera un salto reductor de velocidad cuando el sprint estaba saltado, es decir, luego pasan las cosas que pasan y la UCI mira para otro lado y nunca entenderé que nadie se dé cuenta de que eso es un peligro. Había un resalto allí, justo, no sé, a unos 300 metros me parece que era de la llegada. Señores, bueno, y no os quiero contar porque seguramente lo tengo más apuntado más abajo, que hemos visto una pila de coches en contradirección que da miedo. Es decir, ¿quién cierra esas carreteras? ¿No las cierran? Luego, vuelvo a decir, pasa lo que pasa. Sigamos, que he dejado a Chloe Diker. Aquí la noticia fue que Chloe Diker pues no salió al tener la nariz rota. Al parecer, poco antes de la crono se dio un porrazo con una puerta y se rompió la nariz. Pobre, no sale de uno y se mete en otra esta chica. Tercera etapa, de nuevo se esperaba un sprint, pero no estuvo todo el pelotón. La carrera discurrió en su primera parte por zonas muy abiertas que hicieron que a los 35 kilómetros del inicio se rompiera el grupo por culpa del viento. Se quedaron por delante 22 corredoras, con todas las SD Wars, y también con la líder, por supuesto, que aunque estaba sola, se defendía muy bien. Intentos en los últimos kilómetros, sobre todo de Lisa Longo, por no llegar al sprint, pero Kopecky cerró el hueco y luego sería lanzadora de Vives, que repitió victoria por delante de Bálsamo, y Kopecky, que no se dejó ir y sumó unos bonus, ojo, importantísimos. Es decir, estos 4 segundos que saca aquí por no dejarse ir después de ser la lanzadora de Vives, yo creo que aquí está la clave de por qué al final se lleva la victoria general. Cuarta etapa, día para el sprint, pero, por sorpresa,
Una de esas llamadas escapadas tonta, pues 14 corredoras se fueron unos segundos por delante a 51 kilómetros de meta. Así estuvieron bastantes kilómetros sin pasar de los 20 segundos, aquello de, bueno, las tenemos controladas, pero al final se despistan, tira tú, que a mí me da la risa, ya sabéis cómo va esto, y consiguen un minuto 40. Ese de Wars, cuando se da cuenta, se pone a trabajar por detrás, viendo que se le iba no solo la etapa, sino que se les iba la carrera con Kopecky. Además, Kopecky en primera persona dándolo todo, pero solo pudieron recortar hasta 37 segundos, lo que provocó que Franziska Cox del DSM se pusiera líder de la prueba. La resolución de la escapada, pues ese de Wars al final también tuvo suerte, porque se la llevó Bárbara Guarishi. Es decir, que al final estuvo bien. Y yo creo que salvaron los muebles. Aquí en esta etapa los salvaron. En lo negativo, volvimos a ver lo que digo. Coches en contradirección con las corredoras por medio de la carretera. Quinta etapa. Un nuevo día para el sprint, pero tendría también sorpresa en el último kilómetro, pues Lotte Kopecky se va al suelo. Eso hace que otras corredoras también se vayan con ella al suelo, entre ellas Charlotte Cole, que ella sí que no pudo continuar y tuvo que abandonar. Kopecky se puede levantar con varios raspones en la parte izquierda y el equipo comunica que según como pase la noche decidirán si sale o no a la última etapa. Ahí tuve bastantes dudas, porque pensar que también están los mundiales de pista, creo, en unos días. Por tanto, a lo mejor... Pero claro, es que la oportunidad que tenían de ganar la general era clara con Kopecky y no con Vives, porque estaba demasiado lejos con las bonificaciones para llegar a ganar. El sprint desarbolado por la caída se lo lleva Lorena Vives, que manifiesta que tuvo que recomponerse al oír la caída y sentir por el pinganillo que Kopecky estaba en el suelo, es decir, un susto para ella. Elisa Bálsamo volvió a ser segunda. Y nos vamos a la última etapa. El recorrido tenía una tachuela que no inspiraba confianza para romper el grupo. Kopecky pudo salir y ese de Wars se la jugaría con ella para llevarse la general y las cábalas eran muy fáciles. Tenía que ganar y que Franziska Cox no sumara bonus. A 38 kilómetros de meta, Silke Smulders del Jayco ataca y se va en solitario. Corredora que vimos ganar la primera etapa de la Vuelta a Extremadura de este año, pues bien. El pulso fue impresionante. Por un momento pareció que podía llegar y romper los planes de ese de Wars. Es que si hubiera llegado, no hubiera ganado. Kopecky la general. Tuvieron que poner toda la carne en el asador. Incluso Lorena Vives se tuvo que poner como lanzadora de Kopecky. Lo hizo tan bien que cazaron a Smulders a 5 metros de meta. Y Vives incluso frenó y dejó ganar a Kopecky para que se llevara la general, como dice ella, en los últimos centímetros. Pero no estuvo exenta de polémica esa victoria, pues en un momento de la excavada, Smulders coge las palancas del manillar para tener una posición más aerodinámica y es regañada por un comisario y hace que seguramente no haya podido mantener algún segundo a su favor y ganar la etapa, con lo que Kopecky no hubiera ganado la carrera. Creo que los comisarios deberían tener claro que sí y que no se puede hacer, pues aquí han perjudicado claramente a la corredora del Jayco. No he encontrado declaraciones de las protagonistas, así que lo dejaríamos aquí en el Seaman Lady Tour y nos pasaríamos rápidamente por las otras carreras. La primera carrera que os quiero comentar es el Gran Piamonte, celebrada victoria de Nelson Powells, que llegó en solitario al saltar a 43 kilómetros de meta del grupo de los mejores. Pues la carrera, sin tener muchas dificultades, sí que tenía algunas subidas en su primera parte y los interesados en no llegar al sprint decidieron hacerla más dura con un rápido ritmo y así fue como pues se seleccionó el grupo de los mejores. Una victoria de Powells este 2024, la primera, y yo creo que acaba con buenas sensaciones, pues la temporada no ha sido del todo buena. Y ojo, al final quizás se lleve otra, porque todavía queda el Japan Cup y yo creo que es uno de los favoritos para llevársela. Apuntarlo. Comentar el segundo puesto de Corbin Strong y el tercer puesto de Alex Aramburu, en gran forma este final de temporada, y cómo lo va a echar de menos Movistar, cómo lo va a echar de menos. Nos vamos al crono de las naciones, victoria para Stefan Kuhn por solo 4 segundos sobre Jai Vine y 5 segundos sobre Johan Pries Pettersen. Tercera victoria de Kuhn en esta prueba, que me encantaría que tuviera más protagonismo de grandes rodadores, pero coincidiendo con Lombardía en el tiempo, lo creo que es bastante difícil. Y en mujeres, ya se sabía que Grace Brown se tenía que alzar con el triunfo, porque no tenía rival, y pudo lucir por primera vez y última su maillot de campeona del mundo, pues fue su carrera de despedida del ciclismo y no lo hizo mejor que con una victoria.
Y hasta aquí estas carreras. Ahora sí que nos vamos ya a las mini previas. Y como no tengo tiempo material de hacer las previas de las pruebas World Tour que se disputarán en China estos días, vamos con lo que os he dicho, una mini previa del Green Tour de Washington, o Washki, vete a saber cómo se dice, perdonadme. Como os decía, carrera World Tour, ojo, por aquello de los puntos UCI, pues se repartirán muchos, sobre todo para la general. Quinta edición de la prueba, que recordaréis que ganó en 2019 Enric Mas, en 2023, el año pasado, la ganó Milan Bader, y se dejó de celebrar por la pandemia de 2020 a 2022. La carrera se disputará del 15 al 20 de octubre, por tanto del martes al domingo, y tiene 6 etapas. La primera etapa yo creo que acabará en sprint, la segunda etapa acaba en una larga subida de unos 9 kilómetros, pero con un porcentaje del 3,6%, por tanto creo que podía darse un sprint en un grupo seleccionado. La tercera etapa, la etapa más larga, 214 kilómetros, con terreno quebrado, día yo creo que para escapadas, pero si hay control también se podría llegar al sprint. La cuarta etapa es una etapa con algunas cotas, la más interesante es una no categorizada a 2 kilómetros al 5%, a poco más de 11 kilómetros de la meta, que podría ser un buen lugar para atacar. Y la quinta etapa en cota, es decir, la única que hay en cota, que es el Nobel Scenery Port, se llama, de 3,3 kilómetros al 6,6%, pero los últimos 1,2 kilómetros al 14,8%, por tanto muy exigente. Aquí todos los ganadores de esta etapa se llevaron la general, pues se ha subido en todas las ediciones, por tanto, ahí lo tenemos. Y sexta etapa, día para el sprint, aunque ojo, con una cota de 1,4 kilómetros al 11,6%, a 19 kilómetros de meta, que puede romper los planes de muchos. Nombres importantes. Vamos muy rápido. A ver, Milan Bader, por ganador del año pasado, pero me parece que no está al nivel de forma que el año pasado. Por tanto, me sorprendería mucho que estuviera metido en la pelea. Quizás Koen Bowman le podía liar más en Visma. Joseph Blackmore, tengo muchas ganas de ver, a ver si puedo hacer algo interesante en esta carrera. Estará también Chris Froome, por si lo queréis saber, ahí por seguirlo un poco. Y sí que me parece mucho más interesante la participación de Max Puls, que está en un momento de forma increíble y me parece uno de los favoritos para llevarse la carrera. Está Oscar Onley, que tendría que espabilarse para que Pool no le coma terreno. Está Lennart Van Evel, que también está en un momento de forma muy bueno y también podría luchar ahí por la victoria. Jonathan Narváez, que él se defiende muy bien en estas cotas así cortitas con mucha pendiente. Pavel Sivakov, que ya habéis visto que tiene unas piernas increíbles y yo creo que podría darle una última alegría. O Tim Wellens, que fue ganador de esta carrera, creo que en la primera edición, por tanto, ahí podría estar también. A ver, también estará Fortunato y Luchenko buscando los puntos con desespero, pero tampoco tengo mucha confianza, pero ya sabéis, Luchenko se saca de la chistera un conejo y gana una carrera. Está el desconocido Víctor Lafay, lo apunto mira, porque tiene características buenas, pero está perdido este año. Y finalmente el último nombre que quiero dar es el de Natal Terfashion, ojo con él, porque también se le dan muy bien este tipo de recorridos. Y también tenemos la prueba femenina, que se llama el Tour of Shinman Island. Vete a saber cómo se pronuncia. Del 15 al 17 también es una prueba World Tour. Aquí estamos ante la 15ª edición. El año pasado la ganó Chiara Conchoni y es que es una prueba festival del sprint. Pues las 3 etapas están cortadas con la misma tijera, yo diría que casi el mismo recorrido del mismo sitio al mismo sitio, como mínimo me lo ha parecido así. Y en principio deberían resolverse todas las 3 al sprint. Por tanto, la lista... Iba a decir que es bastante fácil, no es bastante fácil, pero simplemente nos tenemos que fijar en las mejores sprinters. He hecho como 2 selecciones. La primera estaría Dania Pikulin, Sofie van Rooyen, Scarlett Sorens y Marta Lack. Sofie van Rooyen está espectacular. Sí que parece que Dania Pikulin sería mejor sprinter que ella y debería quizás ganarle, pero es que está con una confianza esta chica que me parece que podría también ganar. Y luego en un segundo grupo estaría Catherine Svenberger, Maggie Corres-Lister, la vietnamita Tin Tan Nguyen y Milen de Sote, que el año pasado me parece que quedó tercera en esta prueba o segunda. Por tanto, ahí lo dejo. A esas serían las favoritas. Y me parece que ya lo podemos dejar aquí. Déjame que os invite a escuchar, espero que el miércoles, la segunda entrega de Embarrados, uno de los únicos podcasts exclusivos de ciclocross en castellano. Y lo podéis encontrar aquí, en Ciclismo de ayer y de hoy. Ahora sí, espero que os haya gustado, que os haya informado, que os haya entretenido, que os haya hecho pasar un buen rato. Yo, como siempre, me lo he pasado muy bien preparándolo. Gracias por llegar aquí. No os olvidéis de darle al like, que nos ayuda mucho. Y como siempre os digo, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.